Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 450. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Es una gran bendición que cada uno de ustedes pueda apartar ese tiempo para estar en la presencia de nuestro Dios. Les pedimos que estén atentos cada día para que podamos compartir todos y conocer un poco más a Dios. Recuerden que ese es un propósito fundamental, conocer al Señor a través de su palabra, estar en mayor comunión con Él a través de la oración, que podamos avanzar en nuestras vidas cristianas, que nos acerquemos más a Cristo. Muy buenas noches al hermano Enrique, que ya se encuentra conectado. El Señor le bendiga, le ayude a cada persona que toma ese espacio de tiempo. Vamos a dar unos minutos para que las personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 15 del libro de Jueces. Ha sido una gran bendición este estudio continuo de la Biblia. Nos ha edificado en gran manera, por lo menos a mí me ha pasado que me ha ayudado muchísimo a crecer en la fe. Espero que para ustedes también lo haya sido de la misma manera, que haya sido de gran bendición. Entonces vamos a estar atentos, recordarles en este momento, el día es el 450, el tema de hoy se llama Luchemos sin cesar. Luchemos sin cesar. Y lo vamos a basar en Jueces capítulo 15 para que estemos ahí atentos. Buenas noches, Francisco, Dios me lo bendiga. Buenas noches, hermanita Yolanda, el Señor la guarde. A cada persona que aparta ahí su tiempo. Vamos a dar unos minuticos más para los que apenas están ingresando. Recordemos ese propósito que tenemos cada uno de buscar una persona que no conozca al Señor en nuestros contactos y enviarle este link para que esa persona, por medio de la predicación del evangelio, se puede acercar a Jesús. No importa si esa persona no vive acá en Bucaramanga, en Piedecuesta, no importa, enviémoselo con toda tranquilidad que el Señor hará su obra maravillosa. Recordarles de igual manera, mañana no tendremos grupo de oración, estaremos asistiendo al culto dominical como corresponde. El día lunes, con el favor del Señor, estaríamos a las 8 de la noche puntuales arrancando con nuestro grupo de oración. Entonces, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración corta. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento en su palabra, en lo que vamos a hacer esta noche. Como siempre les digo, que podamos nosotros pues estar atentos, ¿no? Que quitemos toda distracción de nuestras vidas, que le pidamos al Señor que nos permita concentrarnos, que su Espíritu tome dominio de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, para que podamos entender lo que Él quiere darnos a conocer el día de hoy. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos por esta tu maravillosa y preciosa palabra, Señor, la cual nos disponemos a leer, Señor. Queremos pedirte en este momento que nos ayudes para que la podamos entender, Señor. Tu palabra dice que tenemos de nuestra parte al Espíritu de la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos a entenderla, a trasladarla a nuestra vida práctica, Señor, y a no defraudarte, mi Rey. Ayúdanos a hacer tu santa voluntad. Por favor, ayúdanos en esta noche y respáldanos de la manera que tú quieras, con milagros, Señor, con señales, de la manera que tú desees, Señor, con entendimiento, con salvación, como tú quieras hacerlo, Señor, con vidas que cambian, que avanzan, que crecen espiritualmente, Señor, con corazones arrepentidos. Por favor, ayúdanos, Señor, para que aquellos que se sumen puedan escuchar tu palabra, que la señal esté bien, Señor. Ayúdanos para que todo funcione de manera perfecta para la gloria de tu nombre, Señor. Estas cosas te las queremos pedir en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos Jueces 15, dice así: Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él, pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo: yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó: esta vez
si que no respondo por el daño que les cause a los filisteos. Así que fue y cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas, y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie, junto con los viñedos y olivares. Cuando los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto?, les dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón les dijo, puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etán, o con los viñedos y olivares. Y con los viñedos y olivares, perdón. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lehi. Los hombres de Judá preguntaron, ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, le respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces 3000 hombres de Judá descendieron a la cueva de la peña de Etán y le dijeron a Sansón, ¿no te das cuenta de que los filisteos ¿No te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Ellos le dijeron, hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Jenny, esa no. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos. Solo te ataremos y te entregaremos en sus manos. No te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón, con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lehi y allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Lehi se llamó Enacoré. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempos de los filisteos. Hermanos, hemos terminado la lectura del capítulo 15 de Jueces. Estemos muy atentos a la explicación, es un tema realmente hermoso. Recuerden el título, Luchemos sin cesar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en resumen? Este capítulo nos cuenta cómo Sansón se enfrenta y derrota en varias ocasiones a los filisteos, debido a que ellos permitieron que su esposa se fuera a vivir con un amigo de Sansón, ¿no? Esto con la validez de su propio padre. Luego matan a la esposa de Sansón y a la familia, los filisteos. Después se van a buscarlo para asesinarlo en complicidad de los propios hermanos israelitas de Sansón. Sin embargo, en todas estas situaciones el Señor ayuda a Sansón, le da la victoria y hasta calma su sed. Luego Sansón gobierna a Israel por 20 años. Y hay algo que podemos extraer para nuestra vida en este capítulo, ¿no? Es que las cosas no siempre saldrán como nosotros queremos, pero aún así debemos luchar y confiar en el Señor hasta el final, porque a veces solo hasta el final veremos el fruto de lo que tal vez queríamos ver desde un principio. ¿Qué queremos aprender hoy? 3 fundamentos de la lucha cristiana, porque esto fue una lucha tras de otra, ¿no? Esto fue una lucha tras de otra de Sansón. Entonces vamos a ver
tres fundamentos de la lucha cristiana, tres cosas que no pueden faltar en nuestra vida cristiana porque es una batalla diaria, mi hermano. Habrán semanas donde estaremos tranquilos, habrán semanas donde tendremos mucho sufrimiento, habrán semanas donde tendremos que tomar decisiones fuertes, habrán semanas donde habrá que perdonar mucho. Entonces, yo creo que es importante que estos tres fundamentos estén claros en nuestra vida. Tres fundamentos de la lucha cristiana. Primero, haga lo correcto. Y esto es muy importante. Haga lo correcto. Dice el versículo 1 al 3. Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él, pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo, yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Esto era propio de los filisteos, ¿no? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por el daño que les cause a los filisteos. Nosotros ya habíamos visto que el comportamiento de Sansón es dual. Es decir, a veces obedece al Señor, pero también a veces obedece a las costumbres cananeas. ¿Han notado eso? Es decir, por un lado, le gusta una mujer que no es del pueblo de Israel y se casa con ella, eso estaba mal, pero al mismo tiempo se casa. Y esto evita que él incumpla un mandamiento, es decir, no vive en fornicación como tal. Ahora, en este capítulo vemos algo similar. Sansón, al sentirse traicionado por su esposa, la había abandonado, pero después decide ir a buscarla. Y yo creo que ese deseo provenía de Dios. Ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando aquí. O sea, Sansón ya había dado por terminado el matrimonio, pero dice la Biblia que un tiempo después cogió un cabrito y se fue a visitar a su esposa. Eso es en son de reconciliación, mis hermanos. Eso es en son de reconciliación. Decide ir a buscarla. Eso provenía del Señor. Y eso es lo que el Señor demanda de cada hombre o mujer que se ha separado de su pareja. Hay que dejar de un lado el orgullo, la ira y el odio e ir en busca de la persona que el Señor nos ha dado. Sin embargo, quiero decirles que no siempre las cosas salen como uno espera. Nosotros estamos obligados a hacer lo que el Señor nos ordena, pero los resultados no siempre van a ser los que uno espera. Sansón se encontró a su esposa viviendo con otro hombre, pero él tenía la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Ese es el punto aquí. Hagamos lo correcto sin importar las consecuencias o los resultados. Luego, quiero preguntarle a ustedes, ¿hacen ustedes lo correcto? ¿Han hecho ustedes lo correcto? Esto sería para reflexionar en cada vida, en cuanto a este aspecto de nuestras vidas. Porque no fue solo la disposición de Sansón de ir a reconciliarse con su esposa, sino que además rechazó la propuesta de su suegro de entregarle a su otra hija. ¿Se dieron cuenta? O sea, no solo fue que él dijo, yo quiero ir a reconciliarme con mi esposa, sino que además rechazó a la otra mujer que le ofreció el suegro. Y después empezó a cumplir el propósito de Dios, es decir, a destruir a los filisteos. Qué interesante lo que estamos viendo aquí, un Sansón haciendo lo correcto, ¿verdad? Parece que sus padres habían hecho la labor. Segundo fundamento de la lucha cristiana, soporte la traición. Y esto lo habíamos visto hace unos días, pero si el Señor lo trae de nuevo es por algo. Este es un fundamento. En la vida cristiana seremos traicionados y debemos prepararnos para eso. Mire lo que dicen los versículos 12 al 14. Ellos le dijeron, hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Ellos dijeron una verdad a medias, ¿no? Porque ellos sí sabían que los filisteos dijeron, le vamos a hacer lo mismo que él nos hizo a nosotros, o sea, que lo iban a matar. Le mintieron, y era su hermano. Dice, versículo 13, de acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Sansón, mis hermanos, debido a la cultura en la que se había criado en Israel, donde se mezclaban con los cananeos,
tenía muchas conductas erradas. ¿Cierto que sí? Ya nos dimos cuenta, les hablé de ese dualismo de Sansón. Por un lado, cumplía las cosas que la ley exigía, pero por el otro, erraba en otras, porque la cultura de los israelitas se había vuelto tan depravada que para ellos habían cosas que eran normales, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se notaba el esfuerzo de sus padres por educarlo en la fe, y algo que también se nota en Sansón es el favor del Señor en la vida de él, o sea, cómo el Señor obra en la vida de Sansón. Fíjense que a pesar de haber sido traicionado por su esposa, él confía que los israelitas solo iban a entregarlo a los filisteos. Qué inocencia la de Sansón. Qué inocencia. Él no pensaba que aparte de su esposa, también sus hermanos israelitas lo iban a traicionar. El punto al punto que él se deja amarrar. Eso lo dice el texto. Y va como una oveja al matadero. Es más, es que es el Espíritu Santo del Señor quien lo libera de la muerte. A lo que, digamos, lo llevaban sus propios hermanos. De verdad, yo no sé si ustedes están viendo el cuadro, pero se supone que estos 3,000 soldados israelitas debían luchar contra los filisteos y proteger a Sansón. ¡Qué tremendo! Esto me muestra que definitivamente en la vida cristiana habrán traiciones. Muchas personas intentando detener la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer con usted. Pero al mismo tiempo es hermoso saber que el Señor está con nosotros, que ha dejado a su Espíritu Santo para fortalecernos, ayudarnos y guiarnos a la victoria, como lo hizo con Sansón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Soportar la traición, como lo hizo Cristo. Leamos lo que dice Mateo 26, 47 al 50. Esto es hermoso y al mismo tiempo es doloroso. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Lo habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, rabí, exclamó y le dio un beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. ¿Se dan cuenta? Le pasó lo mismo que a Sansón. La Biblia dice que Cristo fue entregado por uno de sus hermanos y después de ser arrestado fue juzgado e inculpado injustamente, azotado y asesinado en una cruz. Allí murió. Pero la Biblia también dice que el Espíritu Santo lo levantó al tercer día. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. ¡Qué hermosura! Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Qué hermoso, mis hermanos. Soportemos la traición, porque si el Señor está con nosotros y el Espíritu de Él nos ayuda, al final la victoria será nuestra. Por último, el último fundamento de la lucha cristiana es gócese en el Señor. Gócese en el Señor. Recordemos los otros dos fundamentos de las luchas cristianas. ¿Usted lucha? ¿Tiene luchas todos los días? Bueno, aquí tiene 3 fundamentos. Primero, siempre haga lo correcto. Siempre haga lo correcto, indiferentemente a que su decisión le acarree problemas o le dé resultados que usted no esperaba. Haga lo correcto. Segundo, soporte la traición. Siempre vamos a ser traicionados. Aquí vemos 2 casos. El caso de Sansón, traicionados por estos 3,000 soldados israelitas que en lugar de ayudarlos, lo llevan al matadero. Bueno, lo mismo le pasó a Cristo. Lo acabamos de leer. Uno de los que estuvo con él 3 años, Judas, lo entregó para que lo asesinaran. Pero el Espíritu Santo lo resucitó. Tercero, gócense en el Señor. Este fundamento es hermoso. Pongan mucha atención. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lejí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso al manantial que todavía hoy está en Lejí se le llamó Enacoré. Qué bonito terminar con este tema y de esta forma.
gozándonos de saber que nuestro Dios es poderoso y está por encima de nuestros pensamientos y acciones. Porque a la verdad, si no es por la mano del Espíritu del Señor, Sansón ni siquiera habría nacido. ¿Todos tenemos eso claro? Se lo repito, hermanos. A la verdad, si no es por la mano del Señor, que empezó con el ángel del Señor, con el mismo Dios hablando y ahora el Espíritu ayudando, ahí vemos la Trinidad. Pero es que si el Señor no obra en Sansón, ni siquiera habría nacido, no es que la mamá era estéril. Mire, escúchenme, algunos erradamente piensan que Sansón se la pasaba haciendo ejercicio y alzando pesas y que por eso era tan fuerte. No, mi hermano, la fuerza de Sansón provenía del Espíritu Santo. Aun cuando se sentía morir de sed, fue el Señor que le proveyó agua. Ni eso pudo. Vea, mi hermano, le quiero contar algo. El día que yo entendí que la salvación dependía completamente de la obra de Cristo de principio a fin, para mí fue un gozo y un descanso. Se lo quiero repetir. El día que yo entendí que la salvación de mi alma dependía completamente de la obra de Cristo de principio a fin, mi vida se llenó de gozo y hubo un descanso. Es que donde la salvación dependa de mí, yo me condeno. De eso estoy seguro. Es decir, si cuando yo estaba en el mundo me hubieran dicho, Jorge, le tengo dos ofertas. La primera oferta es el cielo con Cristo, apartado del pecado, viviendo en santidad y adorándole por la eternidad. Esa es la primera oferta que me hubiera hecho un predicador. A ver, yo vengo aquí y le voy a dar dos ofertas. La primera es, usted va a vivir con Cristo en el cielo. Allí va a estar apartado del pecado. Va a vivir en santidad y va a adorar a Cristo por la eternidad. ¿Y cuál es la segunda oferta, Señor? La segunda oferta, pues bueno, usted puede seguir su vida con todas las mujeres que tiene, puede seguir bebiendo licor, puede seguir fumando cigarrillo, ¿cierto? Y puede divorciarse si usted quiere. Eso sí, Jorge, si elige la segunda opción, no va a ir al cielo, se va a ir al infierno. Ahí están las dos ofertas. ¿Cuál quiere? Yo les garantizo que sin la obra del Espíritu Santo en mi corazón, estoy seguro que yo hubiese elegido el infierno. Pero es que Cristo a mí no me preguntó. Hizo lo mismo que con Sansón. A Sansón no le preguntó, ¿quieres que rompa los lazos que te llevan a la muerte? No, mi amigo. El Espíritu Santo dice que destruyó los lazos y los salvó. De la misma manera obró el Señor en mí y me encantaría que obre en usted, para que usted se goce en la obra de Cristo. Se lo leo del versículo 14. Cuando se acercaba a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. ¿Sansón no le pidió ayuda? ¿Sansón no le preguntó al Señor? ¿El Señor no le preguntó a Sansón? Le dijo, eres libre hoy. Ya. Esa es la obra que el Señor hace en las vidas de aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Gócese y descanse en lo que Dios hizo y hará por usted. Eso nos dará paz, hermanos. Eso nos permitirá vivir una vida cristiana fundamentada en la verdad. Una vida cristiana que, aunque tiene luchas, tiene la paz del Señor. Y esa paz sobrepasa el entendimiento humano. Oremos a Dios para agradecerle por su palabra en el día de hoy. Bendito y amado Señor nuestro, te agradecemos en esta hermosa noche, Señor, por permitirnos proclamar tu palabra, Dios. Te doy las gracias porque traes un grupo de personas cada día, Señor, y las vas afirmando poco a poco en la fe, Señor. Ayúdanos para que esta palabra llegue a aquellas personas que no te conocen, Señor, que tienen vidas completamente destruidas, Señor. Aquellos que tienen luchas cristianas, Señor, que tienen pecados que todavía afectan sus vidas. Te pido, Señor, que ayudes a cada una de las personas que se conectan a hacer siempre lo correcto, aunque hacer lo correcto nos traiga problemas y no siempre dé los resultados que esperamos, que sigamos el ejemplo de Sansón, que trató de reconciliarse con su esposa. A pesar de eso, no pudo recuperar su relación, pero hizo tu voluntad, Señor. Cumplió con tu propósito, hizo lo correcto. Ayúdanos a hacer las cosas de esa misma manera, Señor. Sabemos que en esta vida cristiana soportaremos traiciones y tú nos has preparado
porque a ti te traicionaron, Señor. Uno de los que te seguían de cerca, Señor, de los que estuvo contigo 3 años, te traicionó y te entregó para que fueras crucificado. Pero Judas no contaba con que el Espíritu de Dios estaba contigo y te iba a resucitar al tercer día, Señor. Cuánta confianza tenemos de que el Espíritu mismo que te levantó de entre los muertos también nos ha dado a nosotros vida eterna, también nos ha levantado de entre los muertos espirituales y nos ha llevado a las regiones celestiales para vivir una vida santa, Señor. Nos gozamos en ti, Señor, por esta obra maravillosa que tú has hecho de principio a fin para salvarnos, Señor. Has proveído todo lo necesario como lo hiciste con Sansón, Señor. Gracias por mostrarnos de esta manera tu maravillosa palabra, Señor. Permítenos hacer aquello que tú quieres que hagamos, que no vayamos más allá de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Bendito sea tu poderoso nombre, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, te bendecimos y te pedimos que estés siempre con nosotros y que nos ayudes en cada una de nuestras decisiones, de nuestras situaciones, en cada una de nuestras penurias y angustias, Señor, que tú estés con nosotros ayudándonos como ayudaste a Sansón, Señor. Bendito seas, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, la maldad que este mundo diariamente comete contra ti, Señor. Te pido que en este momento escuches nuestra oración por Haití, Señor. Ahorita veía un video muy triste, Señor, después del terremoto. La gente tratando de armar chozas improvisadas, Señor, mientras nosotros dormimos en casas de ladrillo, con techo, con 3 comidas. Estas personas en este mismo momento pueden estar muriendo de hambre, de frío, de necesidad, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has permitido pasar por esa situación, aunque no somos mejores que ellos, Señor. Te pido que les ayudes, que proveas para sus vidas, sobre todo, que proveas salvación para sus almas, que levantes hombres valerosos en este lugar, que levantes en las iglesias personas que tengan la autoridad y el poder para poder enviar ayudas a estas personas, que en lugar de estar pensando en sí mismos, piensen en los cristianos que sufren allí en Haití y en Afganistán y en las diferentes zonas del mundo donde los cristianos son tan perseguidos, Señor. Ayúdanos, Padre, para hacer tu obra maravillosa, para seguir predicando día y noche, Señor, para hacerlo para la gloria de tu nombre, que como dice tu palabra, lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea oportuno y cuando no lo sea, Señor. Ay de mí si no predico el Evangelio, Señor. Ay de mí si no lo hago. Mi Dios de los cielos, ayúdanos a seguir proclamando tu palabra, que es la fuente de salvación. Ellos escucharán y aquellos que sean tus ovejas reaccionarán a tu voz, Señor, y vendrán a tus pies. Ayúdanos para seguir haciendo tu obra. Escucha, por favor, las oraciones de mis hermanos. Escúchalos. Si ellos claman por santidad, ayúdales. Si ellos claman por conversión, por arrepentimiento, por la salvación de sus familiares, por favor, escúchanos, Señor. Señor, escúchanos, Señor. Produce frutos en aquellos que todavía no te conocen, frutos de conversión, Señor. Padre amado, que tú hagas tu obra sobre aquellos que no te conocen, Padre. Muchas gracias, Señor, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias en esta noche por habernos acompañado de nuevo. Les deseamos que el Señor les bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, el día lunes estaríamos nuevamente a las 8 dispuestos para este grupo de oración. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Hasta mañana.